Ok, listo, ahora sí. Buenas tardes, vamos a arrancar con el tema de hoy. Entonces, la grabación queda para aquellos que no pudieron estar por alguna razón. Recuerden justificar esas faltas porque nos toca pasar mucho reporte con el tema de las faltas, tener un seguimiento mucho más controlado, también para saber si de pronto en cuestiones de salud ustedes saben cómo está la cosa y poder saber si están bien o si ha pasado algo en lo que tengamos que estar informados. Entonces, para que no se pierdan sin justificación. Bueno, hace 8 días hicimos entonces el recorrido histórico, empezamos por allá lejísimos, en las cavernas, en el Paleolítico, empezando a ver cuál es esta evolución y esa historia que hay detrás del proceso cerámico, que sabemos que es una técnica y un recurso que por ser tan viable y tan accesible, pues se ha trabajado a lo largo del tiempo en muchas culturas, cada una de ellas con unas apreciaciones estéticas bien particulares, que dependen de la zona, dependen de las condiciones geográficas, depende de los recursos que hay alrededor. Y sabemos que la cerámica pues es el trabajo con la tierra misma, el trabajo directo con la naturaleza, con un elemento que está al alcance, que podemos extraer, que podemos comenzar a dimensionar de otras formas, ¿sí? Entonces hay unos tipos de arcilla, o bueno, es entender de que como la arcilla es un mineral y como es algo que está en la naturaleza, pues puede estar en cualquier parte. Obviamente, hay unas partes que puede estar mucho más presente que en otras, pero de alguna manera siempre vamos a tener como acceso a ello. Es como cualquier otro mineral, por lo menos el hierro, el bronce, bueno, todos estos metales, por ejemplo, también, que hacen parte de la Tierra, pues de eso hay en todas partes. De hecho, nosotros mismos en nuestra composición química tenemos varios de esos elementos que se encuentran en la misma naturaleza. Pues eso es lo que nos conforma como humanitos. Entonces, es pensarse que esa masa o eh, esa material que está al alcance, pues sencillamente puedo aprender a reconocerlo, puedo aprender a extraerlo y utilizarlo además. Yo tenía la oportunidad de compartir con un amigo que siempre ha trabajado la arcilla y me ha invitado en ocasiones a acompañarlo incluso a recolectarla. Él vive en una zona rural de aquí de Cali y yo les había contado esto. Y me he ido por allá pues arriba a la montaña a ayudarle a extraer su material y es un proceso bien lindo, bien largo, pero pues que vale la pena también reconocer. Entonces, primero es reconocer los tipos de barro, del tipo de arcilla que hay para que en caso de que ustedes en las zonas donde viven logren identificar alguna por ahí, pues ustedes sepan qué posiblemente puede hacer y cuáles son esas características, porque depende de la arcilla, depende de la calidad de la arcilla, va a depender el producto final, va a depender incluso el proceso de cocción. No todas las arcillas, por ejemplo, resisten la misma temperatura. No todas las arcillas resisten las mismas horas ni los mismos voltajes pues, de temperatura, por decirlo así, porque unas se pueden deshacer, otras se pueden desquebrajar. Y es un material que hay que aprenderlo a conocer. Como les decía, puede que a mí la pieza me quede súper bonita de vasito. Puede que la pieza a mí me quede súper bonita en su proceso de modelado, pero al momento de yo meterlo al horno puede que haya quedado una burbuja, puede que haya quedado por ahí algún residuo de ramita, de tierra, no sé, de algo que hace que eso estalle y la pieza sale deforme. Sí, es un proceso muy lento a veces de ensayo, error, de mirar y pulir cada vez más, pues como los elementos que se requieren para que quede un buen ejercicio cerámico. Entonces empecemos por el principio. A ver, ¿dónde están mis imágenes? Aquí. Bueno, entonces hay varios tipos de arcilla, no sé si puedan anotar, pues como vieron que ya habían visto algo de esto, pues voy a hacer como muy rápido. Primero es saber de que hay unos lugares que pueden ser muy viable o muy posible que encuentre este tipo de material. Por ejemplo, cuando yo acompaño a esta persona que les digo, él lo que hace es que va a un río, por lo general en las orillas de los ríos se tiende a presentar también la arcilla. No sé si han visto cuando uno pone la mano en el agua y la sacude o toca el fondo, que sale de una como que se enturbia el agua, sí, que hay que esperar un rato a que vuelva a sentarse. En esos espacios posiblemente haya una composición arcillosa que tenga una plasticidad
buena para en algún momento poder modelar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo que se hace es sacar esa arcilla, pero esa arcilla, como está en un entorno orgánico, obviamente natural, pues va a estar cargada de muchos residuos de otras cosas, ramas, palos, piedritas, no sé, pedacitos de madera, que digamos que pueden dañar, eh, pues como lo que nosotros queremos hacer a un nivel estético. Hay losas o techos, por ejemplo, de manera artesanal, que revuelven, por ejemplo, arcilla con paja y con eso hacen techos, ¿sí? Pues digamos que para eso para ese caso en específico es bueno porque sabemos que un techo pues necesita impermeabilidad, que no traspase el agua, que sea fresco, que, bueno, unas condiciones muy específicas. Pero para unos fines estéticos, para unos fines del modelado, de que tenga una finalidad, de que vamos a producir una obra bien hecha, pues sí necesitamos que esa arcilla esté a la medida de lo posible limpia. Esta arcilla que viene con residuos, pues se dice que viene muy contaminada, ¿sí? Contaminada en términos de que no es homogénea, no porque los residuos que tenga sean sucios, porque pues la misma naturaleza. Entonces, dentro de esos tipos de arcilla, podemos ver la primera, que se las pongo aquí. Esperen, abro la imagen. Está re chiquitica esa imagen, pero bueno, no sirve. Está este tipo de arcilla acá, que se conoce como arcilla de ladrillos. Y es una arcilla que, si están viendo la imagen. ¿Aló? Sí, señor. Ok, bueno. Es una arcilla que por lo general viene en tonos amarillentos, a veces rojizos. Tiene bastante residuo, como les digo, porque pues es como de las más comunes también. Y se utiliza mucho para hacer vasijas, como las clásicas vasijas. Y este tipo de cerámica, de arcilla, perdón, tiene un proceso de cocción de los 800 grados en adelante. Esto de la cocción, no sé si se los explicaron, hay unos hornos y de acuerdo al tipo de arcilla, la arcilla en ciertas temperaturas o en ciertas condiciones cambia su estructura molecular y se vuelve mucho más sólida y mucho más resistente. ¿Qué pasa? No es que yo tenga un horno y el horno lo tengo, eso alcanza a temperatura incluso de 1200, 1500 grados centígrados. Obviamente esto es un proceso gradual. No es que yo prendo el horno, lo pongo a 1000 grados y meto la pieza y sale quemada. No. Yo tengo que empezar gradualmente a manejar estas temperaturas que pueden estar en 350 grados y comenzar a subir a 450, 600, 800, hasta que vaya llegando a un tope. Y obviamente de una manera muy gradual. No así de una como el totazo que pongo el horno a 1000, meto la arcilla y me sale cerámica. No. Porque pues hay que ver también la resistencia a la dureza y la capacidad del material para resistir tanto calor. Si uno le da fiebre y sube a 37, 38 grados, imagínense lo que son 1000 grados para tener como una idea de todo el calor que se requiere para cambiar la estructura molecular de este material. Entonces esta arcilla se utiliza mucho también para hacer techos, para hacer ladrillos, más que todo es el típico ladrillo que nosotros conocemos para construcción de vivienda. Y sabemos que es un proceso que obviamente ya está industrializado, ¿sí? Es un tipo de arcilla muy, pues como muy común también, por decirlo así, ¿sí? Esta otra arcilla que es la arcilla de alfarero. Ah, miento, les mostré la imagen que no era, perdón. La arcilla que les mostré de ladrillos es esta, es como de las más comunes, amarillenta, lo que les decía, amarillenta, a veces rojiza. Obviamente esto cuando pasa por ese proceso de cocción cambia el color, puede que usted la pieza la termine en un tono amarillento y cuando la saque se vuelva roja o se vuelva blanca o se vuelva gris, depende de los componentes que tenga. Entonces esta es la de la arcilla de ladrillos que hablamos ahora, con la que en muchas ocasiones hemos visto construcciones, estas casas que hacían con bareque, a veces utilizaban varios tipos de arcilla y estos ladrillos
madera y paja para construirla y habitar pues un espacio, ¿sí? La arcilla de alfarero es una arcilla que es la que les estaba mostrando ahora, que me confundí. A ver. Esta. Es, digamos, una arcilla que también tiene unos tonos rojizos. Cuando se cocciona puede llegar incluso a marrón. Tiene pues tiene una preparación o una capacidad para aguantar temperaturas desde 900 grados centígrados. Nosotros en el tema de la arcilla podemos hablar de dos tipos de temperatura. Alta temperatura, que sería de 1200 grados para arriba, y baja temperatura, que sería desde los 950 grados a 1000 grados, que son como las temperaturas donde la cerámica se transforma básicamente, ¿sí? Entonces, esta arcilla de alfarero es muy común. Ustedes todos hemos ido a un vivero en algún momento, o a comprar maticas, o a comprar una matera, y es esta clásica arcilla que queda rojiza, muy dura, muy resistente, y se utiliza para hacer matas, ¿sí? La arcilla de alfarero le llaman. Los alfareros pues son estas personas que se dedican de manera artesanal a generar piezas cerámicas, muchos de ellos todavía de las formas más tradicionales posibles. Ahorita vamos a ver pues el funcionamiento de un torno, todo eso, cómo lo hacen todavía muchos alfareros, y es un proceso pues muy bonito y muy interesante de conocer también. Hay otro tipo de arcilla que es la arcilla de grés, que es una arcilla que tiene un gran contenido de feldespato. Estas arcillas, como les dije, no voy a tener mucho en la química, pero hay dos componentes principales que son caolín y feldespato, que son como las que permiten que su estructura le dé cierta impermeabilidad y dureza. Si ustedes saben que el vidrio, si miran mis lentes, esto en algún momento fue arena de algún lugar. El vidrio como tal también pasa por un proceso muy similar de decantar esos pequeños cristales que hay en la arena, ponerlos a ciertas temperaturas también para volverlos maleables y generar lo que es el vidrio. Entonces, cuando yo hablo de arcilla de grés, hablo de una arcilla que tiene un gran contenido de uno de esos dos componentes que hacen la arcilla. Hay arcillas que tienen más componente de uno que de otro, o a veces se les añaden aditivos, y de eso depende pues la producción. Esta arcilla de grés, como les digo, presenta más bien tonos claros, tirando a gris, y digamos que se comienza a coccionar desde una temperatura de 1000 grados centígrados. Ahí les muestro la arcilla de grés. No sé si han notado por lo menos que las montañas, a veces uno va así como cuando uno va caminando por la vida, y hay montañas que tienen como capas. La tierra pues tiene muchas capas, ustedes saben, y hay franjas que se logran ver rojizas, otras blancas, otras más amarillentas. Pues digamos que en estos espacios donde a veces se extraen el material, pues se logra ver como diferentes tonos que también hacen parte de la composición de los minerales que hay en la tierra. Entonces la arcilla de grés es esta, es digamos un poco más blancosa. Cuando se cocciona y se termina, pues digamos que se vuelve muy blanca. Por ejemplo, aquí en Colombia, en Tumaco, por su condición geográfica, se daba mucho este tipo de arcilla, y muchas de las esculturas o piezas cerámicas de esta región tienden a ser blancas, un blanco hermosísimo y unas piezas bellísimas que en algún momento también vamos a trabajar y a tocar aquí dentro de la clase. Yo sé que es un tema que nos compete mucho, porque en culturas precolombinas, las culturas precolombinas se llevan por los cachos a muchas otras culturas en términos de arcilla, en términos de cerámica, ¿sí? En términos de estos procesos de elaboración de estas piezas. ¿Por qué? Porque todo se hacía a mano, todo se hacía de un conocimiento que se fue perfeccionando generación tras generación, y mientras en Europa estaban avanzando en muchas cosas, pues aquí se está haciendo cada vez más sofisticado el proceso cerámico, el proceso creativo, parte de lo que hablamos hace 8 días. Entonces vemos, por ejemplo, las culturas Tumaco tienen todas sus piezas o muchas de sus piezas en tonos blancos, mientras que uno lo compara, por ejemplo, con, no sé, la cultura Calima, aquí en el valle,
y ya pasa a unos marrones o a unos rojizos, porque hace parte también como de las pues condiciones geográficas que permitía tener ciertos elementos a favor. Entonces, en ese aspecto vamos a comenzar a ver que la geografía determina muchísimo el tipo de arcilla y el tipo de acabados que podemos llegar a tener. Tenemos otra arcilla que es la arcilla de ball clay o una arcilla de bola, y esta arcilla, digamos que también puede ser muy familiar para nosotros, muy común. Es una arcilla que puede ser como de las más comerciales, esta es gris, tiene un color oscuro. Digamos que es ideal tiene una plasticidad muy interesante. Y digamos que, bueno, dentro de su homogeneidad y dentro de su eh, composición, pues permite también unas grandes posibilidades de modelado. Hay una prueba que no sé si ustedes hicieron para saber la calidad de la arcilla. Muchos de ustedes de pronto están viendo eso y caminan por lugares que de pronto pudieran encontrar estas características, y en algún momento ustedes, como son curiosos y son artistas, me imagino que sentirán curiosidad y tomarán de pronto parte de este barro, le echarán agua, mirarán, y hay una forma de ver si la arcilla tiene, digamos, buena plasticidad. Cuando hablo de plasticidad, es refiriéndome a que tiene una buena capacidad de modelarse, como lo es la plastilina. La plastilina, pues, es un proceso, se adquiere como de forma más industrial, más química, y vemos pues todo lo que permite. La arcilla, como es un material natural, pues habría que ver ciertas condiciones para que funcione bien. Hagamos de cuenta que esto es un rollo de arcilla, y una de las formas de saber si la arcilla es de buena plasticidad es haciendo lo siguiente. Usted hace un rollito o un gusanito, que sé que en algún momento hicieron bastantes, y la doblan de esta manera, haciendo como el simbolito de la paz, ¿sí? Cuando hacen esto en la arcilla, ustedes van a ver en esta parte donde se dobla la calidad de la plasticidad. Si se trata de cuartear, habría que entrar a ver si se humedece más, si se añade más arcilla o algún otro elemento para que su plasticidad no se pierda. Si no se parte, es porque definitivamente es una muy buena arcilla y puedo modelarla de diferentes maneras, tiene buena plasticidad. Y hay unas arcillas que sirven para unas cosas, pero para otras no. Hay arcillas que yo les hago esto, y de una se parten por aquí, ¿sí? Es como una de las formas que ustedes tienen de recurso para saber si una arcilla es buena o si por el contrario le falta como más, ¿sí? Hay otro tipo de arcilla que es el caolín. Ustedes saben que el caolín es uno de los componentes que tienen todas las arcillas. Cuando yo hablo del caolín solo, es como que la materia prima o su estado natural es solamente caolín. Estoy hablando que la arcilla tiene caolina y feldspato. Cuando hablo de caolín es solamente el caolín. Entonces digamos que es una masa o una arcilla que puede generar unos blancos preciosísimos. Es una arcilla muy fina y además resiste muchísima temperatura. Estamos hablando de alta temperatura, desde 1200 grados en adelante, ¿sí? Para generar esa rudeza. La porcelana, ustedes saben que es uno de los materiales más finos, más resistentes, más en el top, pues sabemos que la porcelana también es un elemento muy fino, además muy costoso, y es precisamente por ese grado de pureza que tiene el caolín en el momento de encontrarse. Es una arcilla, un material prácticamente limpio, como viene en la naturaleza. Y digamos que puede uno entrar a combinarla con otro tipo de elemento para que me genere una homogeneidad o para poder, digamos, transformar ese elemento de una manera mucho más potente. Por ejemplo, esta mañana alguien me decía que ha visto procesos muy desde lo ancestral, donde, por ejemplo, a la arcilla le echaban un poquito de arenilla, ¿sí? Y se está hablando de que el vidrio viene de ciertas arenas, pues me imagino que en algún punto descubrieron de que esas arenas, puestas de cierta forma, podrían generarle también, eh, pues, un brillo, una dureza a estas arcillas. Entonces, el caolín es como el componente puro con el que uno puede entrar a trabajar la arcilla.
No sé si voy muy rápido, si voy bien, si se durmieron, si esto ya lo habían visto. Tell me, tell me. Así tan explicadito, no, profe. Ok, bueno, me alegra saber eso. Entonces, digamos que ya hay varios elementos que yo puedo ir reconociendo. Arcillas, digamos, cuando yo pase por un lugar y vea que hay ciertas zonas montañosas y hay unos tonos amarillentos o rojizos, puede salir una arcilla con una plasticidad relativamente buena. Esos tonos amarillentos a veces no es tan buena, pero por ejemplo las más rojizas tienden a tener una plasticidad, tienen mucho óxido de hierro y tienden a tener una muy buena plasticidad. Ustedes pueden hacer la prueba, un día van caminando por ahí, lo digo es porque ustedes viven en zonas rurales y en unos espacios bellísimos, entonces tienen esa posibilidad. Uno aquí en la ciudad pues es puro edificio y cuando va a haber uno una vaina con arcilla, pero ustedes tienen esa posibilidad, entonces ustedes pueden ser muy observadores, agarrar de pronto un día una tierra que tenga tonos rojizos y una que tenga tonos un poco más amarillentos, empezar a amasar con agua, van aplicando agua, empiezan a amasar y ven qué tanta plasticidad puede llegar a tener para que ustedes comparen, para que ustedes identifiquen. Por lo general la que es rojiza tiene mucha plasticidad, ¿sí? Y la que es amarillenta pues puede llegar a tener plasticidad, pero no tanta. Y la que es gris tiene muy buena plasticidad y es como la que se consigue casi siempre en papelerías o la más común. Y tiene unos grados interesantes de resistencia y de, pues en sus procesos de cocción puede durar o digamos alcanzar bastantes resultados muy interesantes. Hay una arcilla que se llama la arcilla refractaria, es una arcilla que ya digamos se funde por encima de los 1500 grados y se utiliza para hacer lo que les decía ahora en términos de construcciones, para hacer estas mezclas de estas casas antiguas, que no sé si ustedes tienen la posibilidad de entrar a estas casas que han hecho, que hacían con bareque, paja, madera, que son casas supremamente frescas, son casas que aíslan mucho temperaturas fuertes, por más calor que hagan, estas casas siempre sienten como cierta frescura y es por esos elementos también que están ahí. Entonces la arcilla refractaria es muy, muy resistente y por eso se tiende a utilizar en construcciones. Pues sabemos que hay que sostener una pared, hay que sostener un muro, pues tiene que ser un elemento bastante sólido para poderlo hacer. Entonces la arcilla refractaria vendría a ser algo más o menos así. Y no sé si ustedes recuerdan o han visto cómo estas paredes antiguas tienen ladrillos hechos posiblemente con una arcilla amarillosa, tiene también unos, como unas estivas o como unas construcciones, unas estructuras en madera que encima tienen de esta arcilla refractaria para lograr como consolidar como una manera de cemento, ¿sí? Que son construcciones bien interesantes que dentro de su composición pues vale la pena como estudiar a fondo. Eh, digamos que la arcilla tiene muchas posibilidades, no solamente estéticas o cerámicas, sino incluso también arquitectónicas. Aquí en Colombia, por ejemplo, eh, por el lado de Bogotá hay una casa hecha totalmente en arcilla, en estos días se las muestro, y todavía resiste, es como un lugar muy, muy concurrido como turístico. Digamos que ya lo que es la porcelana y lo que son estas arcillas que resisten tantas temperaturas, a veces vienen incluso más como en polvo, y esto permite pues como una elaboración mucho más eh, detallada, ¿sí? Por decirlo así. El hecho es que estas arcillas o estos procesos con estos barros tengan un buen proceso de decantación o de filtración. Primero por fines estéticos, es decir, yo no quiero estar haciendo un muñequito, ¿sí? Digamos que yo voy a hacer, no sé, este Buda, que lo estoy modelando, lo estoy haciendo y de un momento a otro, plum, aparece una grieta por un pedazo de rama, por ejemplo. O peor aún, que haya incluso trozos de elementos vidrificados y yo por estar amasando hasta me corte un dedo. Por eso es importante ese proceso de lavado. Uno puede echar ese barro en un tarro, echar agua, comenzar de pronto a revolver, a decantar, usar una especie de filtro o como llamo esto, un colador o una tela, algo que permita
ir depurando como todas estas, todo estos residuos o estas contaminaciones que puede tener la arcilla para que quede lo más limpia posible. La idea es que la arcilla tenga, que sea muy homogénea, que sea casi que como una plastilina, que cuando yo entre a amasar, pues no sienta otro tipo de textura más allá que la misma arcilla. Si yo siento otra textura, pues digamos que eso ya me va a mí a dañar lo que yo quiero lograr en fines estéticos. Como les digo, si es para hacer un techo, si es para hacer un ladrillo, uno podría decir, ok, va porque va. Pero ya con fines estéticos, que estemos haciendo algo que necesitamos que tenga cierto rigor estético, pues no podemos permitirnos como ese tipo de residuos. Además que es también como darle mérito pues al material, como que resista. ¿Listo? Entonces, son varios tipos de barro, pero para resumir y no ponernos tan químicos, ustedes en sus espacios miren mucho alrededor tierra amarillosa, tierra roja y tierra blanca y exploren a ver cuál de esos elementos les pudiera servir si le echan agua y si tratan de amasar, si tratan de hacer como una especie de pella, de bola que les pueda servir. Como les decía, pues casi siempre se da en proximidades a ríos, entonces pues ya eso es como un tip, como que ustedes pudieran acercarse a un espacio que tenga cerca un río y a partir de ahí comenzar una exploración. En 8 días vamos a utilizar arcilla, si ustedes quieren pudieran ensayar, si logran conseguir algo que les sirva en sus zonas o sencillamente comprar el clásico bloquecito de papelería que también nos va a servir. ¿Listo? Hay una diferencia también, por ejemplo, cuando yo hablo de alfarería y cuando hablo de cerámica. Cuando yo hablo de alfarería, yo sé que ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo, porque esto es cerámica 2 y ya lo tuvieron que haber visto. La alfarería pues ya es un proceso muy artesanal. Está llamando a alguien, pero no puedo contestar. A ver. La alfarería es un proceso muy artesanal que tiene incluso unas, en su preparación, a veces es muy ancestral también. El alfarero, como les decía ahora, utiliza por lo general esta arcilla rojiza, que le dicen arcilla alfarero, precisamente por lo mismo, por la constante utilización del recurso, donde me quedan estas materias hermosas, estas vasijas, pues, de un color rojizo, bien intenso. Y también, pues, con el tiempo, el transcurrir del tiempo, se comienzan a perfeccionar, pues, los dispositivos que permiten hacer mucho mejor ese trabajo. Yo imagino que ustedes en algún momento vieron o les contaron sobre... Ahí, ¿dónde está? Les contaba... Se me hizo. Que es que a mí Mits... Siempre me mama gallo Mits. Sobre este elemento que es el torno de alfarería. Entre otras cosas les cuento aquí que yo pasé la solicitud hace semestre y medio para que el torno de alfarería nos llegue a la FUC, a la sede norte. Por tema Profe, de, dime. ¿usted qué sabe el tema? ¿Dónde consigo uno de esos? Pues mira que yo he visto en Mercado Libre varios. Eso sí, hay desde los más sencillitos hasta unos que te pueden costar 600.000 pesos, una cosa así. Pero entre 200 y 400.000 pesos uno pudiera conseguir uno como para ensayar, pues como para trabajar en casa. Ahora, hay unos también que son eléctricos, para allá iba. Estos tornos de alfarería, pues son, esto lo vieron, ¿cierto? ¿Ustedes vieron los tornos? No. No. Ok. Bueno, es simplemente un dispositivo. Si lo están viendo en pantalla, es que yo me estoy viendo a mí, no sé por qué. Estoy cansado de verme a mí. Todos los días me veo, estoy dando clase y también me veo ya la imagen. Listo. Entonces, no sé si recuerdan estas máquinas de las abuelas, que uno tenía un pedal abajo e iba moviendo ese pedal y empezaba la máquina a correr, a moverse y la agujita y la abuelita iba cosiendo. ¿Sí? Unas máquinas que además son bellísimas estéticamente hablando. El principio es el mismo. Es un pedal que está en la parte de abajo,
el alfarero comienza a girar o a darle pedal a eso como si estuviera en una bici, y hay un disco, y ese disco comienza a girar. Obviamente, la velocidad va regulada por la presión que esté dando abajo en el pie. Resulta que en ese plato que está ahí, en ese plato giratorio, mecánicamente empieza a haber una velocidad y un ritmo. Esto ahorita, como les digo, lo pueden conseguir eléctrico y uno simplemente varía como las velocidades. Pero un alfarero, supongo que utilizará todavía uno mecánico. Y obviamente este torno me sirve para piezas con simetría radial, es decir, piezas que sean redondas, piezas que tengan un fondo, que tengan, digamos, pues que a partir de ese giro obviamente va a ser una pieza redonda. No hay forma de que me quede algo cuadrado cuando se está dando vueltas así. Aquí tengo otra imagen para explicarles un poquito mejor. Tengo la garganta seca, qué pena. Listo, aquí está. Entonces, esa vaina comienza a girar y lo que hace uno es, bueno, primero, no sé si han visto en películas o en series o de manera caricaturesca cuando están haciendo este ejercicio, que hacen ver esa vaina como si fuera fácil, como que uno pone las manos y ya, y resulta que no, eso es un proceso como toda técnica artística que requiere tiempo, que requiere práctica, que requiere la habilidad pues que uno va adquiriendo. ¿Sí? Si yo quiero aprender a pintar, tengo que pintar a diario o hacer muchos ejercicios de pintura. Si quiero hacer esto también tengo que hacerlo con toda la minucia posible. Yo coloco una pella de arcilla, o sea, una bolita de arcilla, la pongo en la mitad de ese disco y tengo que tener mucho cuidado con la presión que utilizo en mis manos. Piensen, por ejemplo, cuando uno está cocinando y agarra un huevo. El huevo, mi sensibilidad y mi percepción me da para agarrarlo de tal manera de que sea lo suficientemente duro para no dejarlo caer, pero lo suficientemente blando para no romperlo. Es decir, hay una presión ahí exacta cuando uno agarra un huevo y mi cuerpo de alguna manera lo intuye, lo sabe y lo percibe de la propia percepción, pues desde el tacto. Aquí pasa algo parecido, yo coloco esa bola de arcilla, comienzo a darle pedal a esa vaina y yo los dos dedos pulgares comienzo a introducirlos en la parte superior y se comienza a expandir hacia los lados y con las manos comienzo a darle forma a ese contorno, a esa parte exterior. Entonces me va quedando una pieza redonda que tiene una profundidad. Y a partir de ahí, pues yo puedo empezar a agregarle más arcilla para que quede más alargada, como en este caso que es un jarrón, o hacerla más achatada como un cuenco, o hacer una matera, o hacer, digamos, ya cualquier tipo de pieza que obviamente sea redonda y tenga estas características que van a surgir de un torno de alfarería. Obviamente esto permite que el trabajo sea más rápido, que yo en un día, pues ya con la práctica, pueda sacar varias piezas y que todas me queden pues con una exactitud pues precisa, pues una pericia interesante. Ahora, cuando esta vaina está girando y yo ya he terminado la pieza, pudiera incluso utilizar un palillo o una pequeña gubia y mientras gira el torno yo dejarla ahí para que me raye, para que me incida en el material y me quede un decorado que haría parte de la misma, de mi hojarrón, y que es algo bien, bien interesante. Como les digo, en la universidad se pidió un torno, estaba a la espera pues así con el agua, se me hacen agua las manos, esperando a que esa vaina llegue porque nosotros también tenemos un horno. Yo en estos días me comprometí a ir a revisar ese horno, en qué condiciones está, en caso de que no podamos volver a la U por el coronavirus, pues entonces yo iría y haría pruebas allá y haría videos como para que ustedes puedan ver parte del proceso, ¿sí? ¿Eso no lo habían visto, lo de los tornos? Me sorprende, sí que lo habían visto. No. Oh, bueno, si nos llega y podemos usarlo, chévere, porque pues es un ejercicio bien interesante. Como les digo, es de mucha práctica. Ahora, como todo lenguaje plástico, pues hay unas herramientas, hay unas herramientas indispensables para yo poder trabajar. Si yo quiero pintar, pues tengo que comprar buenos pinceles, tengo que saber que hay distintos tipos de pinceles,
que hay un pincel redondo, un pincel plano, un pincel abanico, pinceles duros, pinceles blandos, y para qué sirve cada uno. Asimismo, pues la cerámica es un lenguaje milenario. Esta vaina nació hace muchísimo tiempo, como lo vimos la clase pasada, y pues con el tiempo se va perfeccionando, se va institucionalizando y se va categorizando pues como un lenguaje estético y plástico, y pues tiene sus propias herramientas. No puede ser que yo con lo mismo que haga un dibujo vaya a hacer una cerámica, o con lo mismo que pinte vaya y pinte una cerámica. Tiene sus propios procesos. La cerámica tiene una particularidad, y es que son procesos a veces lentos, a veces es mucho ensayo y error, pero digamos que cada uno va buscando y va mirando como pues como eso que requiere cada persona de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que esté trabajando. Entonces hay unas herramientas que en algún momento supongo que al menos ojearon, que son palillos de madera, y estos palillos pues me sirven a mí para generar distintos tipos de texturas o para hacer cortes. Yo la arcilla la puedo cortar hasta con un hilo cuando es buena. Cuando es una buena arcilla, yo puedo pasar un hilo por encima de esa arcilla y hacer cortes, o un cuchillo, o un pequeño palito. Y estos elementos pues me sirven. Estos elementos pues también se consiguen en papelerías o en lugares pues que venden cosas de arte. Se pueden conseguir. Si uno no logra conseguirlos, pues yo siempre soy partidario de que uno hace arte con lo que hay. Uno puede usar un palillo, uno puede usar palos de chorizo, uno puede usar de pronto alguna tablilla por ahí que me sirva. Y bueno, puedo tener ciertos tipos de acabados, por ejemplo, esa que tiene como unos dientes, como una sierrita. Pues me imagino pasando ese elemento por arcilla fresca y dejando ahí como 3 canalcitos que van quedando simultáneamente mientras voy trabajando, ¿sí? O hacer cierto tipo de cortes o hendiduras o perfilamientos con las otras herramientas que aparecen ahí. Entonces, digamos que es un buen recurso, pues, para generar esa plasticidad. La arcilla, cuando uno la está trabajando, en algún momento se pone como en estado de cuero, que le dicen, que les decía hace 8 días. Estado de cuero es básicamente como la plastilina. Yo voy añadiendo agua y va quedando con una maleabilidad bien interesante, y eso se conoce como estado de cuero. En ese estado de cuero es cuando yo puedo modelar, cuando puedo empezar el trabajo del modelado, de, digamos, componer una figura y posteriormente dejarla al secado. En este estado de cuero, pues yo puedo hacer incisiones, hacer cortes, perfilar, pegar. Con este pegante también, no vamos a pegar con EGA, por Dios, ni con Super Bonder. La arcilla o los procesos cerámicos, uno utiliza algo que se llama barbotina. ¿La alcanzaron a hacer? ¿Alcanzaron a usar o a hacer barbotina? Sí, es así. Ah, bueno, entonces ya tienen una idea, que es como una especie de pegamento que permite como unas adhesiones ahí interesantes. Entonces, bueno, ya saben hacer la barbotina. Digamos que un recurso ahí pues que se puede aprovechar. Por eso guarden todos esos pedacitos que les queden por ahí de arcilla que consideren que no sirva, ¿sí? Y digamos que también pues estos elementos, estas herramientas se van, como les digo, tecnificando, se van pues sofisticando cada vez más, y ustedes saben que a nivel comercial pues también comienzan a surgir otro tipo de materiales que pueden ser más resistentes o pueden ser, digamos, más elaborados, o lograr otro cierto tipo de acabados. Pues sabemos que de la cerámica hay muchas posibilidades. Aquí hay otros palillos, ya vienen a ser de metal. La función es básicamente la misma. Puede ser incluso más para un decorado, por todos los implementos que tiene, por lo menos con esto hacer punticos, o detenerme en ciertos lugares a hacer pequeñas incisiones, o si estoy haciendo un animal, por ejemplo, lograrle hacer ojos, dientes y todos estos elementos que pueden darle más realismo. Y hay otro elemento también que es importante, que si uno no tiene, digamos, el elemento, podría incluso construirlo con alambre, y son los vaciadores. Los vaciadores pues me permiten a mí, ya les muestro,
retirar material. ¿Cómo así retirar material? Yo tengo una masa de arcilla y esta masa de arcilla va a comenzar a darle forma. Los vaciadores pues son como un elemento que me permite a mí sacar arcilla como casi que como una cuchara. Y es mucho más fácil, pues es como un pelador de papas, una vaina así, que de hecho nos podría servir para arcilla, un pelador de estos. Y si yo no lo tengo, pues pudiera incluso construirlo. Puedo tomar un palito, un alambre, doblarlo a la mitad y que me quede circular y con una muy buena cinta pues reforzar para que me quede ya un vaciador. Esos pues son dobles, por lado y lado pues me genera cierto tipo de texturas, más que todo cuando yo esté bordeando una parte de alguna pieza, pues poderle pulir un poco más. Son digamos simplemente herramientas que pues es importante conocerlas y en algún momento también usarlas para poder tener unos buenos acabados. Pues no por nada crean todo esto, ¿sí? Todo esto tiene también una intención muy marcada, el tema de los elementos técnicos. Hay otra parte del proceso que es donde se distingue también de la alfarería a la cerámica y es unos procesos de postproducción. La alfarería usted hace la matera, queda chévere, full, bacana, la pone a hornear, la saca, queda más roja, resistente, la vende y ya queda con una utilidad. La cerámica usted puede que saque la pieza, la mire, sienta que le puede pintar, le añade color, vuelve y la pone a quemar, el color queda brillante, después puede hacer un gruñido, que es hacerle con un trapo, sacarle brillos, o tallarle ciertas zonas también. Y para pintar cerámica, por ejemplo, se hace algo muy similar a la barbotina, ustedes que ya la hicieron o la conocen. Es un proceso muy similar donde yo le añado, bueno, hay muchas formas de hacer engobes, pero puede ser el pigmento, o sea, el polvillo de color, mezclarlo con agua, con aceite y con arcilla en polvo. Pues digo que queda muy similar a la barbotina. Yo tengo esta mezcla de color, pues voy a tener que usar un frasco para cada color distinto que consiga. La teoría del color pues aplica a todo, ustedes saben, aplica a los jugos, a la plastilina, a todo se aplica. También aquí en este caso. Y una vez yo tenga mi pieza terminada, digamos que yo hice este vasito todo blanco, le añadí esmalte, le hice un esmaltado, lo puse a fuego. Cuando sale la pieza queda mucho más dura, queda con un brillo, como lo pueden ver acá, un brillo que un vaso común no va a tener. Posteriormente yo con un engobe puedo hacerle este tipo de detalles, ¿sí? Y si así lo requiero, podría incluso volver a quemar y ya me va a quedar una pieza completa. Como el engobe es pintura que tiene arcilla, pues va a pasar otra vez por el proceso de cambiar su estructura y adherirse de una manera muy distinta al material. A veces hay estudiantes que pintan con vinilo sobre la arcilla seca. No está mal, no queda mal, pero no es lo ideal, porque pues lo ideal es que haya también un proceso tecnificado de añadirle color a estas piezas escultóricas, ¿sí? Más que todo es como para que lo tengan en cuenta. No quise alargarme mucho porque sé que hay cosas que posiblemente hayan visto. Como les digo, esta es la última clase teórica, ya la próxima sí tenemos que empezar a trabajar y les quiero mostrar. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Estoy hablando mucho. Para la próxima clase, ¿qué tenemos que conseguir entonces? Ah, bueno, ya les digo. Ya les voy a informar. Les voy a mostrar cosas que han salido de la FUP para el mundo. Y ustedes vean hacia dónde me gusta encaminar también, pues el tema de la clase. Yo me acuerdo mucho las clases, por ejemplo, de modelado y creatividad, y me gustaba mucho ese componente de creatividad. Yo pienso que uno, la técnica, cuando la conoce, puede llevarla a otros niveles. Entonces, por lo menos, estos son ejercicios que surgieron de trabajos en clase y muchas de estas imágenes que ustedes ven surgieron de investigaciones, surgieron de pruebas, surgieron de pronto de querer hacer unas exploraciones. Por lo menos acá se trabajó como hibridación de animales, que en algún momento en plastilina creo que lo hicimos. Esto, por ejemplo, me pareció muy interesante porque fue un trabajo en el que les pedí a ellos que investigaran mitos urbanos o historias que escucharan en sus zonas de origen, en sus lugares de vivienda, pues,
Y hasta fotos me llevaron en algún momento del Moán y cosas así que yo no conocía, por ejemplo, que el duende, me contaron varias historias, hubo una clase que nos faltó fue que cayera rayos para hablar de tanto terror, y yo les dije como que, ok, eh, pues son seres que en sí no hay tanta evidencia, que son más allá de, que se quedan como en meros relatos, vamos a darle forma. Y ellos comenzaron a darle forma a, según lo que habían escuchado, a estos seres. Me contaron pues muchas historias de los caballos que amanecían con trenzas, de unas piedritas que tiraban en el camino, de un señor que parecía que tenía cuerpo de perro. Bueno, varias historias que surgieron ahí, que se van como pasando de generación en generación, y ellos le dieron forma a lo que hasta ahora no ha tenido una representación. Y surgieron pues este tipo de ejercicios. Sí, muy interesante. En algún momento también trabajamos con un artista invitado que nos mostró parte de su trabajo. Esto es una pieza de él. Él se graduó años después de mí con su proyecto de cerámica, precisamente, su proyecto con arcilla, donde logró fusionar unas experiencias personales con el material. Este por lo menos es como una especie de sapo, pero en la espalda tiene el barrio Siloé. Entonces es comenzar a ver cómo puede también la arcilla ser un material, un insumo de investigación para cohesionar diferentes elementos y desprenderme la idea de que la arcilla es solamente la vasija, ¿sí? Ampliar un poco esa mirada con respecto al material, porque es un material que créanme que tiene muchas posibilidades. En algún momento incluso quisimos ir más allá y nos fuimos con el cubismo y miren, por lo menos esta pieza de aquí, junto a otras que salieron también que no tienen foto, fue un ejercicio bien interesante. Acá miren, por lo menos esta arcilla de aquí fue una visita que se hizo a San Agustín, que bueno, si se diera la oportunidad sería genial y habría que empezar a gestionar desde ya y averiguar si con la bioseguridad se puede o si no se puede o para otro momento. Pero se hizo ese viaje allá que obviamente compete mucho con este tema. Piensen también de pronto dentro de sus posibilidades o los lugares donde ustedes viven, si en algún momento pudiéramos hacer una visita o un viaje o algo que nos permita como profundizar mucho más en este tema, porque también visualmente uno se nutre mucho de todo esto y culturalmente ni se diga. Entonces, por lo menos esto es un ejercicio que surgió de esa ida a San Agustín, salieron varias piezas bien interesantes. Acá pues otros ejercicios. Y aquí empezó a llegar el bichito este y pues tocó optar por otro tipo de materiales como el reciclaje o una instalación artística, pues. Hay otras piezas que surgieron también de lo que íbamos hablando en clase. Sí, aquí está don Aurelio bien juicioso. Y bueno, eso es como para mostrarles más o menos como lo que me gustaría en algún momento también ahondar con ustedes. Uno, porque ya tienen un conocimiento previo, pues al menos alcanzaron a hacer unas investigaciones, un acercamiento al menos al material, que la técnica de los rollitos, que el pellizco, alcanzaron a hacer cosas, pues ya tienen una idea, no están en ceros. Eso por un lado, y por otro lado, porque este grupo siempre me ha sorprendido en muy buenos términos con la calidad de los productos artísticos que hacen. Entonces, como sé que son buenos, sé que les puedo exigir y sé que pueden salir cosas muy, muy brutales, que superen nuestras mismas expectativas. Entonces, desde la próxima clase la idea es arrancar, ya no voy a hablar tanto, ustedes saben que yo hablo como las dos primeras clases y de ahí para allá es acompañarlos en su proceso creativo. Y la idea es esa, que en 8 días ustedes tengan un bloquecito de arcilla, ya sea comprada o ya sea que ustedes la quieran hacer. Yo les sugiero que si no hay tiempo suficiente para limpiar la arcilla, hacer la decantación y todo ese proceso de depuración, el clásico bloquecito de papelería nos sirve para un primer ejercicio, para empezarnos a acercar a otras cosas, ¿sí? Vuelvo y les digo, uno hace arte con lo que hay. En la medida en que vamos avanzando, vemos si hay un tipo de arcilla específico que vayamos a usar, porque hay otro campo, pues, que se parece mucho a este, que aparece en materiales como el porcelanicrón y otros más. Hay unas arcillas muy industriales que se pueden hornear con un horno casero, con el horno que uno pueda tener en la, bueno, yo no tengo horno, pero con un horno de una casa pueden salir unas piezas bien interesantes. Entonces pudiéramos explorar también si en algún momento optamos por eso. No son baratos, pero pudiéramos ver si se compra entre todos o bueno, algo pasa. Pero por ahora necesito, primero, que para la próxima clase ustedes tengan un espacio de trabajo, procuren en la medida de lo posible
siempre estar en un espacio de trabajo donde ustedes puedan permitirse ese espacio creativo sin tanta interrupción, ¿sí? Un ejemplo, yo estoy aquí en un cuarto, ustedes saben que los apartamentos son chiquiticos, y en este cuarto yo entro es cuando voy a trabajar. Allá afuera hay alguien, pero esa persona nunca va a entrar aquí, nunca van a ver a alguien pasar por acá atrás. Esto que está acá atrás es porque yo lo he hecho, porque tiene que ver con la clase. Eh, Nunca van a ver, no sé, mi ropa colgada aquí. Sí, es como también el tema de mi espacio, cómo lo dignifico para trabajar. Yo sé que aquí nadie me va a interrumpir. Tengo mi caballete, tengo una mesa que no es profesional, pero es una mesa que me permite trabajar, una lámpara, lápices, pinceles, todo, ¿sí? Yo tengo esta mesita de madera, bueno, ahorita estamos haciendo unos ejercicios de dibujo. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar aquí y aquí voy a trabajar. La arcilla, pues hay que trabajar en superficies planas, lisas. No pueden ser superficies que tengan textura, porque la arcilla, ustedes saben que si yo voy a hacer un rollito aquí y abajo hay baldosa o madera, pues eso va a quedar ahí. Entonces necesitamos que sea una superficie lisa. Yo sugiero que pongan un trapo. ¿Quién me escribió? Yo sugiero que pongan un trapo o una camisa vieja y encima de ese trapo ponen una tabla que tengan, un pedazo de madera que no tenga, que sea liso, y sobre eso trabajamos. Tengan a la mano, bueno, la arcilla, tengan esa tabla, tengan agua, pero puede ser agua en un, ¿me llama esto? Un spray, cosito que dispara, para ir añadiendo agua gradualmente, tengan un trapo, pónganse en una camisa vieja, o como están en la casa, si quieren manchar, no sé. Pero el hecho es que tengan ese espacio mínimo con esas condiciones mínimas para trabajar, que no vayan a ser tan interrumpidos, que de pronto si están haciendo algo no se lo vayan a tumbar. El hecho es como poderse prestar para disponerse totalmente para el trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de 8 días sí nos vamos a dedicar un muy buen rato a trabajar, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, como les digo, esta clase fue más corta, es la última que voy a hablar, de aquí para allá es producir, 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 hasta que nos sangren las manos. No mentiras, tampoco hasta allá, pero sí digamos empezar a un ritmo bien vertiginoso en cuanto a la producción, porque ustedes lo pueden hacer. ¿Hay alguna pregunta, duda, queja, reclamo, sugerencia? ¿Sí están despiertos? Profe, Ok. Aquí estamos, profe. Es que estas clases así siempre son sesiones espiritistas. Ese meme me hizo reír mucho porque es como que, no sé, Dayana, dame una señal. ¿Estás ahí? Contacta conmigo. O sea, una vaina muy loca porque no prenden la cámara. Solo que acá están haciendo mucha bulla, entonces por eso me evito hablar. Ok. Bueno, recuerden que la otra clase sí, la cámara prendía para yo poderlos ver trabajar e irles indicando. ¿Sí? Eso lo pactamos en la primera clase. bueno, Eh, Recuerdo que yo me corté el dedo, ustedes también hicimos así como en la cámara, eso ya quedó, mentiras, pero sí fue un compromiso para que sea el trabajo en clase lo que más pese, porque yo pienso y siento que la educación virtual no puede quedar solamente en entregas, porque eso me parece fatal, imagina un proceso creativo. Yo tengo que ver ustedes qué están haciendo y poderles colaborar, porque si dejo que me envíen un correo con el trabajo terminado, pues para eso les pongo un video de YouTube y me entregan y ya, pero yo ni gracias si eso lo hicieron ustedes. Yo sé que ustedes son capaces de hacer muchas cosas, entonces por eso quiero verlos trabajar. Además que yo también me voy a atollar aquí pues con mi vaina y juntos vamos construyendo la clase, ¿sí? En 8 días ponemos aquí música, podemos ver imágenes en algún momento, empezar a trabajar, construir la clase entre todos como un taller lo puede hacer. Y como sé que lo podemos hacer porque virtual, he logrado hacerlo, ¿sí? No perder esta intención creativa y al contrario, ver cómo nos mantenemos motivados con esta virtualidad. Entonces, si no quieren salir ustedes, no sé por qué, si estaríamos en un salón de clase no podrían estar así. Yo me imagino un salón de clase y ustedes así esperando a que uno les diga algo. ¿Sí? No, eso no es posible. Pero en la virtualidad se volvieron tímidos, les empezó a dar pena todo, no sé, eh, no sé. Pero si al menos, si no quieren salir ustedes por alguna razón, al menos sus manos, pues yo ver las manos que están ustedes trabajando. Y acuérdense que voy a ponchar gente. Si alguien no prende la cámara, en cualquier momento digo, Dayana, muéstrame cómo vas. Me tiene que mostrar algo. Si no me responde a la tercera, ponchada.
Si no muestra nada, pues como no hubiera trabajado en clase. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Estamos. Listo, chicas, porque los chicos de su salón estaban como perdidos. Entonces, nos vemos en 8 días, al menos 2 veces a la semana. Tenemos uno. Ah, solo está Jason. Y Jason está de farra. Ah, oiga, y eso que él fue el que me dijo, profe, veamos los tipos de arcilla en otra clase. Están celebrando los 50 años del CRIC. Yo me imagino que está allá. Ah, mejor Debe dicho. estar irreconocible ya. Dios mío. Entonces, para que arranquemos en 8 días, como es un grupo pequeño, pues chévere porque va a ser más personalizado y sé que van a salir grandes cosas, entonces confiemos en eso. Y no se les deja decir algo más, pero se me fue, no, nada, dejemos entonces hoy ahí y no se emocionen que ya la próxima clase sí el horario completico. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, chicas, descansen, duerman, hagan muchas tareas, coman bastante Bueno, y estamos gracias. hablando. No recomiende Bueno, comer, pues. que eso ya Gracias. se sabe. Chao.